solo 30 horas. Las que van de la mañana del jueves a la tarde del viernes separaron dos noticias económicas de especial importancia: la encuesta de población activa y el Plan Nacional de Reformas. Por primera vez España superaba los 6 millones de parados. La cifra oficial pasa a ser desde el jueves de 6.202.700. Un día después, el Gobierno aprobaba un plan de reformas destinado a seguir reduciendo el déficit, a crecer de manera más equilibrada y a crear empleo. En el último año ha habido un deterioro, que es lo que fundamentalmente ve la ciudadanía, de la situación laboral. Y eso, evidentemente, es la principal preocupación política, social, e incluso le diría yo, en la principal vulnerabilidad de la economía española. Es decir, que España tenga una tasa de paro del 27% es el elemento que nos hace más vulnerable desde el punto de vista de incluso los mercados internacionales. José Antonio llevaba 3 décadas trabajando. Se quedó en paro el año pasado. Es uno de esos más de 6 millones de rostros que expresan la preocupación que él asegura sentir. Se lleva con preocupación, a pesar de que yo soy una persona pues tranquila y optimista, pero van pasando los meses y tengo 2 hijas adolescentes que además su situación y lo que se está formando en este país pues es una preocupación añadida a la que ya me produce pues el no encontrar trabajo. Salir fuera de España es lo que precisamente intenta evitar Inés. Habla alemán porque estudió parte de la carrera con el programa Erasmus en ese país, pero no quiere terminar allí como muchos otros de sus compañeros. Hace 6 meses se dio de alta como autónoma para crear una consultoría en tecnologías de información y comunicaciones. El suyo es el rostro, uno de los pocos rostros de quienes buscan trabajo y han tenido la fortuna de crearlo o encontrarlo. La experiencia desde que me di de alta de autónoma es que sí que he ido teniendo pequeños ingresos y que de momento me dan, ¿no? Y que me planteo que el crecimiento sea muy poco a poco. La encuesta de población activa del primer trimestre del año señala que el número de desempleados ha crecido en 237.000. La tasa de paro se eleva a algo más de un punto hasta situarse en el 27% de la población activa. Entre los más jóvenes, esa tasa es ya del 57%. La encuesta pone de manifiesto también que el número de hogares con todos sus miembros en paro supera el 1.900.000. Desgraciadamente es que todo y cada uno de los parámetros de la EPA reflejan aspectos negativos. No es como otra encuesta de población activa en otros trimestres que al menos ha presentado algún dato positivo. El Gobierno reconoce ese mismo día que el dato es malo y confía en que se produzca pronto un cambio de tendencia. Los sindicatos piden otra política económica y un pacto para el empleo. Un gran encuentro que permita ver si hay posibilidades de concertar un gran acuerdo nacional por el empleo, que es lo que necesita, lo que demanda, en mi opinión, la sociedad española en este momento. Los ritmos de destrucción de puestos de trabajo se moderan, lo cual está también en línea con nuestra estimación de que se va moderando también la caída de la actividad. Esperamos que este cambio de tendencia continúe en los próximos trimestres. La oposición centró el debate en si los ajustes son la causa del paro o el remedio al desempleo. Si el equipo económico de Mariano Rajoy no quiere o es incapaz de crear empleo en España, que se vayan, y que se vayan marchando a la cabeza la propia ministra del Paro, porque es más una ministra del Paro que una ministra del Empleo en España. 6 millones de parados en España, que son 6 millones de razones para exigir la retirada de la reforma laboral y para exigir un cambio en la política económica del Gobierno. Ese dato de paro no debe de ser obstáculo ni debe de tapar el esfuerzo que está haciendo la sociedad española para remover todos los obstáculos que impedían el crecimiento y la creación de empleo. Durante esta semana se han sucedido de manera casi frenética los datos económicos. Uno de estos indicadores, la prima de riesgo,
bajó por debajo de los 300 puntos por primera vez desde diciembre de 2011. Si se mantiene así, asegura el sector financiero, reducirá considerablemente el coste de la financiación del Estado y de las empresas privadas y ayudará además a crear empleo. Y curiosamente, en este peor momento es cuando se ve que no podemos aflojar, que empezamos a salir, y eso no lo digo yo, sino quien nos presta el dinero, que son los que marcan la prima de riesgo. Hay muchos inversores que dicen, bueno, el riesgo en el sur de Europa se está terminando, los tipos de interés que allí se están pagando son muy altos, vamos a invertir ahí. Y eso explica la caída de la prima de riesgo y el que las perspectivas sean mejores para todos estos países. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría calificó de dramática la cifra de paro durante la presentación del plan de reformas aprobado por el Consejo de Ministros. En términos similares expresaron los ministros de Economía y de Hacienda. En el cuadro de previsiones macroeconómicas, el objetivo de reducir el déficit por debajo del 3%, como señala Europa, se aplaza hasta el 2016, 2 años más tarde de lo previsto. Es que el Gobierno insiste en la importancia, en la absoluta necesidad de reducir el déficit público para salir de la crisis económica. Se trata de que esa senda inevitable, ineludible y positiva de reducción del déficit público sea compatible con la recuperación económica a más corto plazo, con la salida de la crisis económica y, en concreto, con finalizar la recesión económica y la destrucción de puestos de trabajo en España. El crecimiento, según las previsiones del Gobierno, comenzará el año próximo. En el año 2014 es el año de la recuperación. Se recogen los frutos de la política económica que hemos llevado a cabo, se produce una mejora significativa desde el punto de vista de la inversión, las exportaciones continúan ganando cuota de mercado, el superávit de la balanza de pagos se va a niveles que nunca ha sido, prácticamente no tienen parangón en la historia de España, y se modera notablemente tanto el proceso de las variables del mercado laboral que, como comentaba anteriormente la vicepresidenta, han tenido un comportamiento negativo en el primer trimestre de este año. El plan de estabilidad que el Gobierno enviará a Bruselas no contempla subidas de los grandes impuestos como el IVA, aunque mantiene hasta 2015, un año más de lo previsto, la subida del IRPF. Sí subirán algunos impuestos especiales como los medioambientales, salvo los que afecten a los hidrocarburos y a la hostelería. Quienes pagarán más serán los bancos por sus depósitos y las grandes empresas al reducirse algunas de las deducciones en el impuesto de sociedades. El paro en el nuevo escenario dibujado por el Gobierno para esta legislatura desciende, pero poco más de 2 puntos. Del 27% en el que está ahora hasta el 24,8% en 2016. Creo que seguir, como ha dicho la señora vicepresidenta, por el camino del tipo de reformas estructurales que ha hecho el Gobierno, es adentrar a la sociedad española en un camino de perdición. Y yo le digo al señor Rajoy, si su propuesta para hacer frente a la cifra pavorosa de desempleo es más recortes, menos derechos y más sufrimiento, está profundamente equivocado. Lo que tiene que hacer es un plan de reactivación de la economía. Y si el Gobierno no lo hace hoy, el lunes el Partido Socialista presentará un plan para reactivar la economía. Primero el Parlamento y después Europa serán quienes manifiesten su desacuerdo, su conformidad con los planes del Gobierno. La primera reacción de Bruselas ha sido calificar de coherente el que se amplíe hasta 2016 el plazo para reducir por debajo del 3% el déficit público. El retraso en la corrección del déficit para situarlo por debajo del 3% en 2016 es coherente con el actual análisis técnico de la Comisión sobre lo que sería una senda de consolidación fiscal equilibrada, pero al mismo tiempo ambiciosa, dado el difícil entorno económico. La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, considera acertadas las medidas del Gobierno español y afirma que retrasar el objetivo de déficit es bueno para crear empleo. Yo me quedo con un dato, y es que tanto el fondo como los analistas, como el Gobierno, como los empresarios insisten que en el 2014 vamos a empezar a crecer. Existe todavía, y ese es el rayo de esperanza, la posibilidad de que si de verdad seguimos haciendo las reformas, terminamos
terminemos por atraer a mucha inversión directa, extranjera, directa, que vuelva a crear empresas, porque aquí hay mano de obra preparada y españoles preparados a todos los niveles. Sí es evidente que el empleo va a costar trabajo en recuperarlo, pero yo creo que las reformas que se están tomando hoy van a hacer que el día de mañana tengamos un presente mejor. Quienes hablan de trabajo y de su ausencia en primera persona, quienes lo buscan y no lo encuentran, o quienes lo acaban de encontrar, tienen también claro que el camino va a ser largo y no va a ser fácil. Yo el futuro quiero pensar que va a mejorar. Estoy casi seguro que mejorará en algún momento. El problema es cuándo llegará ese momento y qué cosas habrán quedado por el camino. Pues en estos primeros 6 meses estamos en ganancias, o sea, que he ingresado lo que necesito para vivir y que hemos ingresado un poquito más para plantear ese siguiente paso de poder incorporar a otra persona en el proyecto. Inés tiene trabajo. José Antonio lo seguirá buscando, al igual que otros 6 millones de españoles. Un problema para la economía española y un drama para ellos.